Amén, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mis amados hermanos, la paz del Señor sea en sus corazones. Bendigo a todos los que están conectados en el Facebook de Caminando Bajo la Bendición de Dios y en el Facebook de Pastores. Amén, los bendecimos a todos los hermanos que están aquí en la iglesia. Le damos gracias a Dios, como decía la pastora, porque nada nos prohíbe poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Hay que compartir la palabra de Dios siempre. Amén. La palabra de Dios necesitamos en nuestra vida y también necesitamos compartir con aquellos que están necesitando la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos palabra de Dios? Amén. Es la palabra de Dios la que corrige nuestra vida. Es la palabra de Dios es como una lámpara que ilumina. ¿Vio cuando usted se hace una ¿cómo se dice? La que te muestra los huesos, no me olvidé el nombre. Una radiografía, ¿sí? Usted la ve así, no se ve nada, está todo oscuro. Pero usted acerca la radiografía a la luz y se ve, ¿no? Bueno, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa lámpara que ilumina nuestras vidas. Amén. Nosotros nos miramos así y decimos, pero yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo trabajo, hago mi vida tranquila. Pero cuando nos acercamos a la luz, que es la palabra de Dios, esa luz nos hace ver dónde está el error, dónde estamos fallando, qué es lo que tenemos que corregir. ¿Para condenarnos? No, la palabra de Dios nunca viene para condenarnos, no. Porque Jesús no vino al mundo para condenar, sino para salvarlo. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, ¿para qué lo estamos haciendo? Para que la salvación de Dios llegue a nuestra vida, para que el amor de Cristo llegue a nuestros corazones, para que podamos atesorar la palabra en nuestra vida, corregir el camino y decir, sí, Señor, tengo que hacer tu voluntad, tengo que hacer lo que tú quieres hacer en mi vida. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Pensé que había uno solo nomás. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a abrir la Biblia en San Mateo, capítulo 4. Vamos a leer acerca de cuando Jesús fue tentado por el diablo. Amén. Satanás intentó que Jesús desobedeciera el plan perfecto de Dios y que él cayera en la tentación que Satanás le estaba presentando. Amén. Y vamos a ver algunas cosas lindas que van a bendecir nuestra vida, que van a bendecir nuestro corazón en esta noche. Vamos a recibir palabra del Señor para que esa palabra pueda bendecir nuestras vidas. Dice así, tentación 4, San Mateo capítulo 4, dice así, tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y se puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles
y le servían. Amén. Levante su mano al cielo, cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, en esta noche quiero escuchar tu palabra. Quiero que tú me hables a mi mente, a mi corazón, que mi espíritu sea impactado, sea cambiado por el poder de tu palabra. Señor, reprendo todo lo que impide que yo escuche tu voz en esta noche. Quiero que me hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Preste atención y usted va a salir de este lugar diciendo: Dios me habló. Y usted va a ir a su casa y va a decir: Dios me habló. Y le van a decir: estás loco, ¿cómo Dios te va a hablar? Sí, Dios nos habla por medio de la palabra de Dios escrita. Amén. Dios habla a nuestros corazones. Dios quiere que nosotros podamos escuchar su voz. Hay varias cosas que en este capítulo quiero remarcar para que nosotros podamos aprender, podamos entender cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Jesús fue hijo de Dios. Jesús fue un hombre como cualquiera de nosotros. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Él no nació bajo la ley de pecado como todos nosotros. La Biblia dice que todos pecaron. En Romanos capítulo 6, versículo 26 dice: todos, incluyendo a toda la sociedad, a todo el mundo, todos nacemos bajo la ley de pecado. Un niño, por más bueno y santo que usted lo mire en sus brazos, ese niño nace con esa simiente de pecado. El pecado se hereda de los padres, se hereda en la sangre. El pecado viene ya de la descendencia de Adán y Eva. El pecado fue lo que marcó a la raza humana para mal. El pecado es la desobediencia, el pecado es la rebeldía, el pecado es todo lo que nos aleja de Dios, todo lo que nos aparta de Dios. Transgredir las leyes es pecado. Jesús vino a este mundo y no fue engendrado en el vientre de María por José, porque si no también nacería bajo la ley de pecado. Por eso fue una obra milagrosa de Dios por medio del Espíritu Santo, que no necesitó la ayuda de un hombre, que no necesitó que un hombre estuviera con María para que concibiera a Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Jesús nació de una simiente santa. Por eso Jesús pudo morir en la cruz por nuestros pecados, porque su vida no estaba contaminada por el pecado. Pero ¿qué pasó acá? Satanás vino para intentar hacer caer a Jesús en el pecado, para que Jesús desobedeciera ese plan de Dios, ese plan perfecto. Dice que 1, 2 y 3 veces Satanás se presentó para tratar de que Jesús cayera, que Jesús pecara y que todo el plan de Dios se abortara. Porque si Jesús pecaba, si Jesús desobedecía el plan de Dios, ya Él no iba a poder morir por nuestros pecados, porque Él estaba en desobediencia, estaba en pecado a la voluntad de Dios. Entonces la palabra de Dios nos muestra esto, y de acá podemos encontrar varias cosas importantes. Dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, y dice la Biblia que Jesús fue llevado a un ayuno de 40 días, y dice que pasado ese ayuno Él tuvo hambre. Entonces vino el tentador, vino Satanás y le dijo: si eres hijo de Dios. Mire que las 3 veces que Satanás intenta que Jesús cayera, él le viene con la palabra esta: si eres hijo de Dios, como queriendo sembrar una duda en el corazón. Y saben que muchas veces Satanás viene a nuestras vidas de esa manera, como queriendo hacernos dudar de que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Dice la Biblia en San Juan 1:12: y a todos los que le recibieron y a todos los que creyeron en Él, Él les dio la autoridad, Él les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces cuando el diablo venga a decirte: no, pecá, igual no pasa nada, ¿sí?
¿Qué sabés si sos hijo de Dios? Te dígale no. La Biblia dice que yo soy hijo de Dios, porque yo creo en Él, porque yo lo acepté en mi corazón, porque Él me lavó con su sangre todos mis pecados. Y aunque yo nací en el pecado y bajo la línea pecaminosa, y aunque en mi sangre había pecado, cuando vino Cristo a mi vida, su sangre sacó todo el pecado que había en mí. Y ahora puedo decir que yo soy un hijo de Dios, que yo soy santo, que yo soy salvo por la voluntad de Dios. Amén. Satanás 3 veces vino para decirle a Jesús: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y Jesús las 3 veces le respondió de la misma manera. Con la palabra escrito está, Satanás. Saben que lo único que nosotros tenemos para defendernos frente al acusador, frente al enemigo de nuestras almas, lo único que tenemos para defendernos es la palabra de Dios. Amén. Usted no puede decir: no, Satanás, andate porque yo soy bueno, andate porque yo soy el hijo de fulano o la hija de mengano. No, usted lo único que tiene que decir es la palabra de Dios. Cuando el diablo venga a decirle: usted va a ser pobre, va a morir en la pobreza, usted dígale: no he visto ni un justo desamparado, ni a sus hijos mendigar pan. Eso dice la palabra de Dios, yo lo creo y lo recibo para mi vida. Cuando usted le dice: escrito está, Satanás, Satanás tiene que huir de su lado. Cuando el diablo viene a tentarlo y usted le responde con la palabra del Señor, Satanás tiene que huir de su lado. Es necesario que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, que podamos por la palabra reprender al enemigo. Jesús 1 vez, 2 veces y 3 veces le dijo: Satanás, escrito está, Satanás. Contra lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, el diablo no tiene argumento posible. Contra lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, el diablo no tiene argumento para decir nada, porque la palabra de Dios es poderosa para reprender al diablo. La palabra de Dios es poderosa para bendecir nuestras almas, para bendecir nuestros corazones. Jesús, dice la Biblia, que tuvo hambre, y el pecado no era que convirtiera la piedra en pan. Jesús lo podía haber hecho. Jesús podía. ¿Cuántos creen que Jesús podía haber convertido la piedra en pan? Amén. ¿Cuántos creen que Jesús lo podría haber hecho? Jesús lo podía haber hecho, porque Él tenía el poder de Dios, y con 5 panes y 2 peces le dio de comer a más de 20.000 personas, y encima sobró. Si cuando estaban en una fiesta faltaba vino para la fiesta, que era algo muy importante en ese tiempo en la cultura judía, entonces tomó el agua y la convirtió en vino. Jesús podía haber convertido la piedra en pan. Jesús podía haberlo hecho. El pecado era que Satanás quería que Jesús hiciera algo en beneficio propio. Jesús nunca usó el poder de Dios o el poder que Dios le había dado para satisfacer sus necesidades, sino que todo lo que Jesús hizo fue en beneficio de los demás. Jesús sanó al ciego, hizo que el paralítico caminara, resucitó el muerto, calmó la tempestad. Siempre todo lo que hizo fue en beneficio de los demás, para ayudar a los demás, para bendecir a los que lo rodeaban. Nunca hizo nada en beneficio propio. Y Satanás acá quería que Jesús actuara en beneficio propio. Si tienes hambre, hace que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús lo podía hacer, pero Jesús no estaba cayendo bajo la trampa del enemigo, porque Jesús le respondió: yo sé que el pan es importante, yo sé que el alimento es importante, pero más importante es tener la palabra de Dios. Por eso Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Por eso es importante comenzar el día con una palabra de Dios. Usted dirá: no, yo a la mañana lo primero que hago, tomo mate, desayuno, hago mis cosas, después veo si leo la Biblia. No, dice que tenemos que tener en nuestro día, en nuestra mañana,
Una palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que leer la Biblia todas las mañanas. Tenemos que tener la palabra de Dios presente en nuestra vida. Podemos estar sin comer algo, podemos estar sin desayunar, pero no podemos estar sin tener la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones. Amén. Amén. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra vida. La segunda vez que Satanás viene para tentarlo, dice que lo lleva a la santa ciudad, la ciudad de Jerusalén, el templo que estaba en un monte alto, y de ahí le mostró en una visión todos los reinos del mundo, le mostró toda la gloria. De hecho, lo que le mostró Satanás fue algo lindo, fue lujos, placeres, fue lo mejor que cualquiera de nosotros podría desear en esta vida de tener. Le mostró todo eso y le dijo: todo esto yo te lo voy a dar si postrado me adorás. Y Jesús le dijo: Satanás, en el nombre de Jesús, escrito está, tú no vas a tentar al Señor tu Dios. Porque Jesús sabía quién era, sabía que Él era Hijo de Dios, sabía que Él era Dios mismo, tomando un cuerpo de hombre y viniendo a esta tierra para dar su vida en beneficio de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos encontrar el camino de Dios, para que nosotros podamos seguir al Señor y nuestras almas puedan ser salvas para toda la eternidad. Amén. Muchas veces el diablo viene de esta manera y te muestra que afuera está todo lindo, te muestra que afuera hay lujo, hay placeres, que la gente la pasa bien, que la gente se divierte en el mundo. Eso te muestra el diablo y nosotros decimos: ay, cómo me gustaría estar allá, cómo me gustaría ahora, en vez de estar acá en la iglesia, estar con mis amigos en otro lado. El diablo muchas veces te muestra eso para hacerte caer, para alejarte de Dios, para que descuides tu relación con Dios. Y una vez que no voy a la iglesia, y bueno, ya iré otro día, y pasa otro día y no vas, y bueno, voy a ir otro día, y así pasa el tiempo, y uno cuando quiere ir ya no tiene ganas, ya no le importa, no le interesa. Y eso es lo que Satanás hace para que nosotros nos descuidemos de nuestra relación con Dios, de nuestra vida espiritual. Entonces, cuando alguien te invite a algún lugar, en el momento que tenés que escuchar la palabra de Dios, decirle: no puedo, porque yo quiero estar en la voluntad de Dios, porque yo quiero ser bendecido por Dios, porque yo quiero caminar en el propósito de Dios. Es ahí donde nosotros vamos a ganar en victoria, vamos a estar en bendición, y el diablo no va a poder atrasarnos, no va a poder retrocedernos. Yo me acuerdo cuando nos convertimos al Señor, si antes de ir a la iglesia, todos los fines de semana había fiesta en la casa de un tío, en la casa del otro tío, en la casa de mi madre, ¿no? de las hermanas de ella, de las cuñadas, y siempre alguien organizaba alguna fiesta, algún cumpleaños. Y después que mi mamá empezó a venir a la iglesia, un poco como que dejó de ir a esa fiesta, y después le decía: mirá que el sábado te esperamos, mirá que el sábado venís, sí o sí, le decían. Y ella decía: no puedo, yo tengo que ir a la iglesia. No, pero ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a estar ahí? Los vecinos, los amigos, la gente intenta de alguna manera, quizás ellos no tienen la intención de que usted no venga a la iglesia, pero detrás de ellos hay alguien que sí tiene la intención de que usted no venga a la iglesia. Amén. Quizás su amigo, su vecino, con toda la buena onda del mundo, con toda la mejor intención, le dice: te invito, voy a hacer un cumpleaños, mirá que es para poquito porque estamos con COVID, pero te invito a un lugar para vos, por favor no falte. Pero detrás de ese amigo, de esa amiga, de ese vecino, de ese familiar, usted tiene que saber que hay un enemigo que se llama Satanás, el diablo, que quiere ponerte piedras en el camino para que no llegues a la casa de Dios. Porque cuando uno no llega a la casa de Dios, es ahí donde uno pierde la bendición del Señor que Dios tenía para su vida en ese día. Amén. Amén. Muchas veces cuando el diablo nos muestra cosas parecen lindas, dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen correctos, que hay caminos que al hombre no le parecen malos, pero la Biblia dice que su fin es un camino de muerte. Amén. Un camino que no te conduce a buscar a Dios, un camino que no te conduce a la vida eterna. Otra vez el diablo, versículo 8,
lo llevó a un monte muy alto, amén, y ahí le mostró todos los reinos, todo, y le dijo: a ti te voy a dar esto si postrado me adorares. Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo lo servirás. Amén. ¿A quién tenemos que adorar nosotros? ¿A quién tenemos que servir? A Dios. Al único que tenemos que servir, al único que tenemos que adorar es a Dios. Por más que cualquiera pueda decirte: mirá que fulanito te da esto, mirá que menganito te da lo otro, mirá que esta imagen te da esto, te da aquello, yo solo le voy a servir a Dios, yo solo le voy a adorar a Dios, porque Él es el único que merece la gloria, la honra y la alabanza. Miren que el diablo vino una vez, el diablo vino otra vez, y el diablo vino otra vez, pero en la tercera vez la respuesta de Jesús fue... Entonces, versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete. ¿Qué le dijo Jesús? Vete. Vete, diga conmigo. Vete, Satanás. ¿Jesús qué le dijo? Vete, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué hizo el diablo? Versículo 11. El diablo entonces le dejó. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo que se vaya. Jesús le dijo: vete, Satanás. El diablo puede venir a tentarte una vez, puede venir a tentarte otra vez, pero tu oración tiene que ser: vete, Satanás. Quita, Señor, al diablo de delante de mi camino. Quita al diablo de delante de mi camino, para que no sea una piedra de tropiezo en la cual yo pueda tropezar y pecar contra ti. Amén. Entonces nosotros tenemos que orar de esa manera: Satanás, fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera del entorno que me rodea, para que podamos caminar en la voluntad de Dios, para que podamos ver la voluntad de Dios. Algo que nosotros no tenemos que ignorar nunca es que nosotros somos personas físicas, pero dentro de nosotros hay un espíritu, amén, y un alma, amén. No es solo lo que se ve, no es la realidad solo la que se ve. Muchos dicen: la única verdad es la realidad. No, esa es una mentira del diablo. La única realidad es la verdad, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra que detrás del mundo físico y material que nosotros vemos, tocamos, está el mundo espiritual, que está Satanás, sus demonios, que también están los ángeles de Dios para cuidarnos, para protegernos. Pero Satanás es un ladrón que no espera que nosotros le demos permiso para entrar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, sino que él aprovecha cada oportunidad que nosotros le damos. Cada puerta abierta que dejamos, Satanás entra para destruir nuestra vida, para destruir nuestra casa, para destruir nuestra familia. Cada vez que nosotros dejamos una puerta abierta, Satanás se introduce ahí para destruir. ¿Amén? Entonces vamos a hacer como dijo Jesús: vete, Satanás. Usted entra a su casa y ve que hay algo raro, que hay problema, o que va a haber pelea o algo, diga: vete, Satanás, de mi casa, en el nombre de Jesús, porque tenemos esa autoridad como hijos de Dios, de decirle al diablo: vete de este lugar, vete de este trabajo, vete de este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y sabe qué va a hacer el diablo? El diablo va a salir huyendo, porque nosotros tenemos autoridad como hijos de Dios. Dice que cuando el diablo se fue, vinieron ángeles y le sirvieron. Y seguramente los ángeles vinieron no solo con pan, vinieron con otros manjares a traerle a Jesús, porque él necesitaba alimentarse, porque había estado ayunando, porque había estado orando, había estado en comunión con Dios. Entonces, cuando nosotros resistimos al diablo, tenemos la bendición de Dios de nuestro lado. Cuando nosotros resistimos al diablo, vienen ángeles con bendiciones de Dios para nuestra vida. Pasa muchas veces que viene la tentación, que viene el diablo a querer tentarnos, a querer hacernos caer, y nosotros caemos en la trampa del diablo. Entonces los ángeles nunca llegarán, entonces la bendición de Dios nunca llegará a nuestra vida hasta que nosotros no estemos atentos y no le digamos: vete, Satanás, de mi vida, no tienes parte en mi vida, no tienes autoridad en mi vida.
Cuando nosotros realmente determinamos que somos hijos de Dios, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Hay una diferencia entre aquel que es hijo de Dios y el que no es. Hay una diferencia muy grande. Uno está en el reino de Dios y el otro está bajo la potestad del diablo. Entonces no podemos estar emparentados, no podemos estar amigados, porque hay una relación muy importante. Nosotros estamos en la luz y ellos están en tiniebla. Nosotros vamos hacia arriba y ellos lamentablemente van hacia abajo. Entonces nunca vamos a compatibilizar. Sí tenemos que orar por ellos. Sí tenemos que pedir a Dios por ellos. Sí tenemos que tratar de que ellos vengan al camino del Señor. Sí, pero no entrar en las obras que ellos hacen. Porque si no vamos a perder la bendición de Dios. Vamos a perder todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Acá Jesús comenzaba su ministerio. Jesús comenzaba sus 3 años de ministerio. Hasta acá Jesús no había sanado a nadie. Hasta acá Jesús no había resucitado a nadie. Hasta acá Jesús no había hecho ningún milagro de todos los milagros maravillosos que hizo. Jesús estaba a punto de empezar su ministerio cuando Satanás vino a tentarlo. Satanás ya sabía que iba a estar el ciego Bartimeo, que iba a recibir la vista. Satanás ya sabía que Lázaro iba a ser resucitado. Satanás ya sabía todo lo que estaba por acontecer. Entonces él intentó que eso no se llevara a cabo. ¿Saben por qué el diablo te ataca? ¿Saben por qué el diablo viene para destruir tu vida, tu casa y tu familia? Porque él sabe que Dios tiene un propósito grande con tu vida. Él sabe que Dios tiene un propósito y planes para tu vida y él no lo puede parar. Entonces intenta que nosotros nos salgamos del propósito, que nosotros nos salgamos del plan de Dios. Eso es lo que el diablo intenta, pero no podrá, porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo va a cumplir. Cuando Dios tiene un propósito contigo, Satanás se va a tener que doblegar, porque Cristo va a cumplir ese propósito en tu vida. Cristo va a cumplir ese propósito en tu vida, en tu casa, en tu familia. Así tenga que como Jonás ir al fondo del pez. Quizás ahora te encontrás en ese lugar. Quizás ahora te encontrás como Jonás en el fondo del mar, en el vientre de un pez. Y decís, mi vida está terminada. Mi vida ya no tiene sentido. Ya no sé qué hacer. Ya no sé a dónde voy a ir. Ya no sé dónde más acudir. Quiero decirte que vuelvas sobre tus pasos y que escuches la voz del Señor. Que vuelvas a la iglesia. Que vuelvas a buscar a Dios. Que vuelvas a buscar a Cristo. Que vuelvas a buscar la bendición de Dios para tu vida, porque el tiempo es este es el tiempo de salvación, este es el tiempo que no se ha cortado, este es el tiempo donde Dios está llamando a sus hijos, a sus hijas, a sus siervos que se han quedado en el camino, para que vuelvan al camino del Señor. Este es el día, esta es la hora, este es el tiempo donde Dios está llamando a cada uno de nosotros para que podamos obedecer al llamado del Señor. Amén. ¿Cuántos le van a decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Yo quiero hacer tu voluntad. Aunque el diablo venga a tentarme, aunque el diablo me muestre cosas lindas, yo quiero hacer tu voluntad. El pecado no está en ser tentado, porque todos somos tentados y hasta Jesús fue tentado. El pecado está en acceder a esa tentación. Cuando alguien te dice, vamos por acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y usted sabe que eso no está dentro de la voluntad de Dios, ese no es el pecado, que te lo digan. El pecado es cuando uno accede y va y hace eso. Amén. Entonces es importante que podamos tener en cuenta eso. Cuando el pensamiento viene a nuestra mente y lo rechazamos en el nombre de Jesús, no hay pecado en nuestra mente, no hay pecado en nuestro corazón, porque la tentación no es pecado. Todos somos tentados. El pecado está cuando accedemos a la tentación, cuando hacemos eso que sabemos que no tenemos que hacer, que no está bien, aunque toda la vida lo hayamos hecho.
Es tiempo de comenzar a cambiar. Es tiempo de comenzar a dejar cosas viejas del pasado atrás y empezar a hacer cosas nuevas, siempre que Dios tiene por delante. Si hacemos las cosas que siempre hacíamos, vamos a ver resultados como siempre teníamos, pero para ver resultados diferentes, tenemos que comenzar a hacer algo diferente en nuestra vida. Para ver resultados diferentes, tenemos que comenzar a hacer cosas diferentes. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie en esta noche. Vamos a orar. Vamos a buscar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestra vida. Levante su mano al cielo conmigo y diga: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por ser tu hijo. Porque tú me has adoptado, me has hecho un hijo tuyo. Por tu sangre soy tu hijo. Gracias, Señor. Aunque Satanás quiera sembrar la duda de que yo soy tu hijo, no podrá, porque tu palabra lo dice. Señor Jesús, dame fuerza para resistir al diablo, para resistir a la tentación, para obtener victoria cada día de mi vida frente a cualquier tentación que el diablo ponga en mi camino. Yo quiero ser victorioso. Yo quiero decirle: escrito está Satanás. Yo quiero decirle: escrito está Satanás. Dígalo fuerte. Yo voy a tener victoria. Yo voy a tener victoria sobre todas mis debilidades, sobre todas mis tentaciones. Yo voy a tener victoria en el nombre de Jesús. Declaro, Dios, que soy más que vencedor en ti. Soy más que vencedor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Declarate en victoria. Declarate bajo la bendición de Dios en esta noche. Declara que el poder de Dios está en tu vida, en tu casa, en tu familia. Bendecimos a todos los que están conectados en el Facebook de Caminando Bajo la Bendición y del Facebook de Pastores. Los bendecimos, los saludamos y la bendición de Dios esté en sus vidas. Amén. Gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ofrendar y vamos a cantar para despedirnos. Amén. Gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay victoria en esta noche. La bendición de Dios está en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia. Amén.